buenos días. Comenzamos el programa de Debates en Libertad. Doy paso a mi compañero don Ricardo. Hola, buenos días, Pilar. Buenos días, señores oyentes. Un día más, una semana más. Hablamos en Debates en Libertad con nuestros tertulianos. En este caso está doña Pilar García Jáuregui, nuestra socióloga de cabecera. Buenos días, doña Pilar. Muy buenos días a todos. Don Federico Oliva, Muy buenos días, recién Ricardo, y a la jubilado audiencia. recientemente, ¿no? Sí, ya lleva un tiempo. Feliz, Feliz, feliz jubilado. Y don Pedro Romero, que aunque no está jubilado, vive en un lugar privilegiado, es Benidorm. Don Pedro, adelante. Buenos días a todos. Bueno, a ver, hay muchos temas que tratar de esta semana pasada, pero hay un tema a mí que me pone, por decirlo como dicen los castizos, y es el discurso de Milei en el foro de Davos, ese foro donde el capitalismo de amiguetes, el socialismo del siglo XXI está implantado. Pues ahí va un liberal libertario y hace una defensa férrea del capitalismo, del libre mercado, y a los que somos de su cuerda, pues solo echamos más de una lágrima, la verdad. Porque por fin un político de verdad que no está dentro de lo políticamente correcto ni de lo que se lleva actualmente y que no tiene un discurso de progre, que es el que absolutamente todo el mundo enarbola, pues es de a uno se emociona, ¿no? Bueno, yo desglosaría el discurso de Milei en 5 partes, ¿no? Vamos a hablar de cada una de ellas y la primera de las partes dice claramente que el capitalismo es la única receta efectiva contra la pobreza. Vamos a empezar por ahí y hacemos un poco de historia. Tenemos hoy a don Pedro Romero, que si ya no es, lo fue en su día un militante del Partido Libertario y, y yo creo que es un hombre doctor en la materia dentro del libertarismo, pues que nos podía hablar un poco de qué quiere decir con ello en este primer punto que nos paramos, que es el capitalismo. Mucha gente habla del capitalismo como algo inhumano, ¿no? Pero bueno, hay otra que piensa como Milei y, y eso hay que explicarlo, ¿no? A ver, no me enrollo más. Don Pedro, adelante. Defiéndame el capitalismo. Bueno, yo creo que efectivamente Milei lo ha hecho a las mil maravillas. Además, utiliza una definición que le atribuye a Alberto Venegas Lynch, hijo, en la que habla del libertarismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida ajeno basado en el principio de no agresión, los derechos de propiedad y el derecho a la vida. Creo que dice, igual no lo estoy diciendo en el orden que es, pero básicamente hablamos de eso, ¿no? Hablamos de una filosofía eh, que reconoce como la única manera posible de convivir el reconocimiento de los derechos de propiedad y la consideración del principio de no agresión, que no es más que decir que no es legítimo iniciar el uso de la fuerza contra otros. No habla del uso de la fuerza, sino del inicio del uso de la fuerza. Es decir, sería legítimo defenderse con la fuerza si la fuerza es necesaria, pero no es legítimo eh, atacar a otros, iniciar el uso de la fuerza, robarles su propiedad, coaccionarles, etcétera, ¿no? Y entonces ese es el principio que de alguna manera rige el capitalismo en su esencia, aunque luego efectivamente lo que podamos llamar hoy en día capitalismo quizá no pueda ser ese ideal puro de capitalismo, pero en principio lo que defienden los libertarios es que no existe legitimidad, por mucho que sea votando o en democracia,
para que algunos grupos de personas le impongan su voluntad a otros y les quiten parte de sus ganancias o parte de su patrimonio para redistribuirlo. Esto que parece tan bonito y que efectivamente cuando se hace desde la sociedad civil es muy útil, que es la caridad, que es la ayuda al prójimo. Sin embargo, cuando se hace desde el Estado, pues deriva en lo que vemos siempre, ¿no? Entonces, la intervención del Estado y la, digamos, coartar los derechos de propiedad para poder, en un grado u otro, poner en manos de ese grupo que es el Estado los medios de producción, que es lo que tradicionalmente se ha dicho, siempre termina en escasez, en pobreza e incluso, como decía el propio Milei en su discurso, cuando se ha tratado de implementar y se ha hecho por medio de dictaduras sanguinarias, pues bueno, es un sistema que tiene más de 100 millones de muertos a sus espaldas. Entonces, en este sentido, me parece que es la demonización del capitalismo es una gran victoria de esas élites socialistas o incluso comunistas que en su día plantaron las semillas, sobre todo en la academia, para que se hablara del capitalismo como algo malo. Milei, una de las primeras cosas que decía en su discurso era esto de que se utilizaban los supuestos fallos del mercado para justificar la intervención estatal y que esto era lo que hacía, a su juicio, por premisas erróneas, que se aceptaran prácticas estatales que no deberían aceptarse, ¿no? El tema de la redistribución y el tema de corregir dichos fallos del mercado que, a su juicio, y también al mío, no son tales. Entonces, bueno, a mí me parece que por ahí es por donde enfoca esta dicotomía entre capitalismo y socialismo, donde las sociedades capitalistas permiten la acumulación de capital y permiten la libre empresa y permiten que los negocios salgan adelante si es que tienen beneficios, si es que están bien planteados, si es que son buenos negocios. Y sin embargo, cuando intentamos regularlos desde el Estado, siempre introducimos distorsiones, ineficiencias y de una manera u otra lo que hacemos es simplemente darle a un grupo humano concreto la potestad de estar exento de esas leyes como el no robarás de las que no eximimos a todos los demás. Y ahí está el gran problema y creo que uno de los motivos por los que el socialismo siempre acaba en miseria. Además, bueno, también hay ciertas refutaciones, ¿no? Como las famosas del profesor Huerta de Soto, en las que hablan, o el propio Mises, en las que hablan de la imposibilidad teórica del socialismo por el tema de que en un sistema socialista no puede haber información de precios y no puede haber coordinación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que está estudiadísimo y que, sin embargo, hasta ahora los teóricos de izquierdas, a pesar de tener resultados paupérrimos allá donde han aplicado sus ideas, sin embargo, sí han conseguido que sus ideas parezcan las buenas y que la academia esté plagada de expertos que hablan del socialismo como algo bueno. Y en ese sentido, pues bueno, creo que esta es una de las grandes labores que está haciendo Milei, independientemente de que consiga aplicar las recetas libertarias y que consiga desactivar esas bombas que tiene preparadas en Argentina de hiperinflación. Y porque, claro, se puede empezar un proyecto libertario en muchos sitios, empezarlo en Argentina con la economía como estaba, pues es súper arriesgado. Espero que lo consiga, pero incluso si no lo consigue, ya el mero hecho de traer a la palestra y de poner de relieve estas ideas para tantos millones de personas y que en el mainstream se empiece a hablar de estos conceptos, a mí me parece una victoria Un triunfo. fundamental de Milei.
Sí, sí. A ver, doña Pilar, ¿qué le sugiere a usted el capitalismo? Imagino que algo parecido, o quizás con otras palabras, porque usted tiene una edad que es joven y, Gracias, don Ricardo. y eso imprime carácter y sobre todo conocimiento de haber vivido muchas cosas. Adelante, doña Pilar. Muy bien, vamos a ver, algunas de las cosas que ha comentado don Pedro, pues claro, tengo que aplaudirlas. Por ejemplo, la crítica que ha hecho Milei a las personas que demonizan el capitalismo cuando todos sabemos, uno, que ha sacado a más del 90% de la población mundial, aumentando como ha aumentado en los últimos 50 años hasta límites que nadie sospechábamos. Pues a pesar de eso ha sacado al 90% de la población de la pobreza más severa. Luego tenemos una segunda cuestión y es que el capitalismo es denostado injustamente porque yo conozco muy pocos países en la actualidad que hayan renunciado al sistema de libre mercado, al capitalismo como sistema. Lo que pasa es que luego podríamos entrar en las apreciaciones de quién aplica un capitalismo con menos intervención del Estado, con más intervención del Estado. Ahí podemos hablar, ¿no? Pero bueno, hablando del hilo que tomó Milei sobre los fallos del mercado, que los tiene, y que muchos estados aprovechan estos fallos del mercado, como pueden ser los monopolios, o más que los monopolios, la posición de dominio o el mal uso que un monopolio puede hacer de su posición de dominio, ¿no? Bueno, pues se aprovecha estos fallos del mercado para justificar tropelías intervencionistas por parte de muchos estados. Pero bueno, lo que no dice mi ley es que hay muchos tipos de capitalismo también, y uno de los capitalismos que se ejerce desde las élites globalistas de Davos es el capitalismo de amiguetes. O sea, no solamente hay fallos de mercado asociados a cuestiones de la competencia como pueden ser los monopolios, hay fallos de mercado, fallos de... Sí, sí, fallos del mercado por una cuestión del factor humano. Es decir, el líder de un partido político o de una élite que hace abuso de una posición y que interviene en comandita con otras personas para fijar precios, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego yo, si quieren, podemos hablar del tema de la defensa que hizo Milei de las posiciones de monopolio. Pero bueno, en principio yo quisiera arrancarme con que hay muchos diferentes tipos de capitalismo, diferentes grados de intervención del Estado y bueno, que mi defensa es el capitalismo, pero quisiera hablar de qué capitalismo hablamos. Muy bien. Por cerrar el círculo, don Federico, su Sí, aportación acerca de esto. sí, lo primero, realmente una gozada, el discurso de Milei era verdaderamente ir a mencionar la soga en casa del ahorcado, digamos, porque, bien, ellos dicen ser capitalistas, pero están abiertamente y no tan abiertamente y sinuosamente dedicados a implantar a nivel global ahora mismo un socialismo y un controlismo a otros muchos niveles también de pensamiento y de ideas y de libertad de información bastante preocupante. Sobre el tema capitalismo, y a mí no me acaba de gustar la palabra, no me acaba de convencer. Quiero decir, libre empresa, libre economía, Mercado. libre mercado. Digamos, capitalismo, digamos, hoy en día en las sociedades más o menos desarrolladas y avanzadas, digamos, todo es capitalismo. Digamos, realmente la Unión Soviética también era un capitalismo. Eh, el capitalismo es imprescindible para tener una economía, digamos, que pueda afrontar grandes desafíos de todo tipo. Es la acumulación de capital, la necesidad. La cuestión es cómo se maneja ese capital y con qué reglas, ¿no? Y entonces sí, exactamente, digamos, cuando el Estado se mete mucho, aunque
muchas veces puede acometer a lo mejor grandes proyectos, lo hace casi siempre de forma muy ineficiente, lo hace de forma muy injusta y lo hace siempre, o sea, digamos, un control férreo del Estado, de la economía, conlleva también un control férreo de todo lo demás. Lleva directamente al totalitarismo y así lo vemos en casi todos los países. Y como ahora, digamos, nuestros capitalistas occidentales se están aficionando, están mirando como ejemplo a China y se inspiran en eso para tratar de hacer el gran reinicio y reconstruir mejor, eh, eh, reconstruir, dicen, build back better, dicen ellos, ¿no? No sé cómo lo digamos, reconstruir mejor, pero están destruyendo muchísimo con todas las barbaridades que están haciendo en los últimos años y claro, así podrán reconstruir ellos como les dé la gana, porque hay un problema más de estos capitalistas, digamos. Independientemente de que el regular muchos aspectos de la economía eh, pueda ser pernicioso, sí que se necesitan leyes que fijen claramente y gente que pueda imponer el cumplimiento de esas leyes. Digamos, pero ahora estos grandes, digamos, se ponen en un marco, son transnacionales, eligen muy bien de dónde sacan, dónde se instalan y además compran masivamente políticos, digamos. Eh, y entonces tienen capturada la legislación y se la hacen a su medida y se acaban con los pequeños. Esto es una idea, bueno, se sale un poco del tema del discurso de Milei, pero algo a considerar. Muy bien. Eh, la segunda de la posición que adoptó Milei en el discurso fue de la llamada justicia social. La mentalidad que hay, muy extendida, no solamente en los totalitarios, sino también en parte de los demócratas, por decirlo de alguna manera, la mentalidad de suma cero, ¿no? Es muy importante hacer pedagogía a este respecto porque la gente piensa que la economía es algo, es un valor de suma cero, ¿no? Y eso no es así. Y eso se puede ver, y ya no solo la historia, sino con datos objetivos, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que la gente pues tiene orejeras o tiene, no orejeras en este caso, sino eh, se, se le apaga la vista, ¿no? Y no ve la realidad. La realidad es que esto de suma cero, la economía no es así, pero bueno, eso hay que explicarlo. Entonces, mi ley habla lo de la justicia social, entre comillas, y lo de la mentalidad de suma cero. A ver, otro ejercicio pedagógico para que la gente entienda qué es lo de suma cero y lo de la justicia social. Que viene un poco enlazado, porque es la economía, ¿no? A ver, don Pedro, que Sí, la posición está. yo creo que esto viene a enlazar bastante con lo que ha dicho doña Pilar, lo que estaba contando don Federico, ¿no? Y lo que hablábamos del tema de que no hay una tarta que existe y que se tiene que repartir, sino que la riqueza no está dada, se crea por medio del ingenio humano, por medio de las ideas, se desarrollan nuevos sistemas que permiten aumentar la productividad y por tanto no es que exista una riqueza en el mundo que hay que repartir, sino que lo que se puede hacer es aumentar la riqueza siempre y cuando haya incentivos para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se pretende redistribuir, pues pasa eso. Y creo que seguimos hablando todavía, ¿no? De los fallos del mercado y de todo esto, porque al final lo que vienen a decir los fallos del mercado es la justificación para entrar a ese reparto y para entrar a corregir problemas. Creo que habría que definir los conceptos, ¿no? ¿Qué es un fallo o qué nos parece que está bien y que está mal dentro de la economía? Pero a mí hay una analogía que siempre me viene a la cabeza y que creo que ilustra muy bien, ¿no? Y si me permiten, rápidamente la voy a explicar y es que si usted y yo, don Ricardo, por ejemplo, estuviéramos debatiendo sobre cuál es la dieta correcta para alguien que quiera adelgazar y usted me dijera, pues mire, tiene usted que llevar
una dieta equilibrada con carbohidratos, proteínas y grasas en una proporción adecuada, y además tiene usted que hacer algo más de ejercicio o quemar más calorías de las que ingiere, y de esa manera a la larga va usted a perder peso. Y yo le dijera, no, la dieta adecuada, si quiere usted adelgazar, coma lo que quiera, pero asegúrese de que todas las noches, justo antes de irse a la cama, se come usted una pizza familiar, y con eso ya se va a la cama, ya verá cómo así adelgaza. Y entonces alguien nos podría decir, bueno, ¿y cuál de las dos es la dieta correcta? Y alguien diría, bueno, ¿sabe qué pasa? Que la gente luego usted aún le da la dieta y no la sigue. Como la gente no sigue la dieta, pues entonces da igual, ¿qué más da la dieta? Ya es relativo. No, perdón. Que haya un fallo en que la gente siga la dieta correcta no quiere decir que no haya o no exista una dieta correcta. Hay una dieta correcta. Después, efectivamente, tendremos que atacar otros problemas, como es el de que la gente pues, no siga la dieta, tenga falta de voluntad, etcétera. Y en este sentido pasa lo mismo con el tema del mercado. Cada vez que alguien en libertad y en ausencia de coacción entra en una transacción con otro, lo hace porque considera que después de la transacción va a estar mejor que antes. Si yo le compro a usted una sartén por 10 euros, significa que valoro más la sartén que los 10 euros que tengo en el bolsillo. Y cuando usted me la vende, lo que me está diciendo es que usted prefiere los 10 euros a la sartén que ha fabricado, porque a lo mejor le ha costado 8 fabricarla. Entonces, en cualquier transacción, si no hay alguien que diga no, solo se pueden vender sartenes por 15 euros, o no, para fabricar sartenes tiene usted que contratar a 5 personas discapacitadas, 2 mujeres, y pagarles un salario medio de X. Mientras no haya ese tipo de intervención, si usted me vende la sartén es porque usted cree que vendiéndomela está mejor que no vendiéndomela, y yo creo que comprándola estoy mejor. Y desde el punto de vista de cada una de las personas que entra en la transacción, los dos ganamos. Porque si pensamos que no ganamos, entonces no entramos en dicha transacción. Y este es el principio fundamental por el que se dice que no existen los fallos del mercado, salvo que alguien distorsione el mercado. Porque desde el momento en que alguien, con el afán muchas veces de proteger, efectivamente, empieza a distorsionar todo este tipo de relaciones voluntarias, es cuando nos encontramos con todos los problemas. Y el hecho de que exista gente que quiere robarle a usted la sartén, o gente que quiere darle un billete falso, o gente, eso no invalida el principio fundamental, que es que en ausencia de coacción, en ausencia de fraude, si usted y yo entramos en la transacción es porque consideramos que está bien hecha. Y a lo mejor resulta que solo usted produce sartenes, y a lo mejor en vez de 10 euros las vende a 15, porque solo usted produce sartenes y solo le puedo comprar la sartén a usted. Pero eso no es un problema, porque yo, si creo que 15 euros son demasiado, no le compro la sartén. Si creo que 15 euros son muy caros, pero es mejor que no tener sartén porque yo necesito hacer croquetas, pues se la voy a comprar. Y desde ese punto de vista, mientras no haya nadie que o bien o me obligue a comprarle la sartén, o le obligue a usted a vendérmela a un precio, esa transacción siempre va a ser beneficiosa para ambos en el caso en que se dé, porque si no lo es, y yo creo que para mí no es beneficioso porque es muy cara, pues no la compro, y a lo mejor me intento hacer yo solo una sartén, o a lo mejor en vez de cocinar con sartén lo hago con otra cosa. Pero ese principio es un principio que a nivel lógico, a nivel de razonamiento, es correcto. Y por lo tanto, no vale decir que oiga, es que hay ladrones, oiga, es que para entonces poner a otra persona que pueda decirnos a ambos si esa transacción se tiene que dar o no y en qué condiciones. Y hay que darse cuenta de una cosa, y esto ya se lo digo directamente a usted, doña Pilar, que es que cuando usted quiere proteger ahí, al final lo que hace es distorsionar esa transacción. Y lo único que puede hacer es empeorarla, porque el hecho de que alguien pueda robar no quiere decir que esa otra persona que ponemos a cargo, que normalmente es el gobierno, no sea también una persona falible. Es decir, ¿existen ladrones? Sí. ¿Existen estafadores? Sí, existen. Pero ¿me quiere usted decir
que la gente que ponemos en el gobierno son ángeles celestiales, seres inmaculados y no tienen sus propios intereses. Es decir, la solución a que existen ladrones es darle a un grupo concreto de gente la potestad de regular y meter en la cárcel a los ladrones. Pero ¿qué pasa? Que dentro de ese grupo de gente no va a haber ladrones, no va a haber estafadores, no, son ángeles celestiales que solo quieren el bien de los demás. Esto hay que darse cuenta, porque nunca en la vida el gobierno ha resuelto el problema de que existan estafadores. Pero el gobierno existe y nos quita cada vez más dinero con la excusa de solucionar esos problemas que no solucionan. Y termino. Milton Friedman decía que las políticas no hay que juzgarlas por sus intenciones declaradas, sino por sus resultados comprobados. Y esto es muy importante, porque que presentemos un problema como existen estafadores o existen injusticias en el mundo, no vale para proponer una solución, salvo que esa solución realmente extinga el problema. Y el Estado no lo hace. Bien, ¿alguien quiere intervenir sobre esta cuestión, doña Pilar, o pasamos al siguiente No, no, episodio? yo intervengo. Si Federico Ah, no, vale, vale, ¿no? yo Como intervengo, nadie aunque solo sea por alusiones, don Ricardo. Ya, por eso le he preguntado. Vamos a Adelante. ver, usted ha metido tantos balones en el cesto que yo no sé por cuál de ellos empezar. Pues, Vamos a ver, coja don uno, Pedro. elija, elija. Vamos a ver. Don Ricardo nos ha dejado en suertes el tema de la justicia social vinculado al capitalismo, porque parece que la izquierda dice que el capitalismo no hace posible vehicular la justicia social, ¿no? Primero teníamos que definir qué es justicia social, pero dentro de las definiciones, sin meternos en muchos berenjenales, para no perder y aburrir a la audiencia, digamos que la justicia social, pues hay diferentes rangos, es decir, diferentes ámbitos de justicia social. La que está vinculada a la igualdad de oportunidades, es decir, que tú cuando entras en una transacción, como explicaba don Pedro, entras en una transacción en una posición de desigualdad, porque no puedes elegir, porque el que te vende las sartenes es el único que vende sartenes, pues vas a tener que comprárselas a un precio inflacionado sobre el precio que debería tener, porque no hay competencia. Entonces, Perdón, no hay igualdad de disculpe, oportunidades ahí. de verdad que no quiero interrumpir, doña Pilar, pero necesito que me explique usted cuál es el precio correcto. El que se emerja de una competencia, no de un monopolio, no de una posición de dominio donde el consumidor no puede elegir. ¿Vale? Pero por ir avanzando. Entonces, la justicia social vinculada a la igualdad de oportunidades, es decir, que exista esa competencia donde el consumidor puede elegir, pues perfecto. Ahora, la justicia social vinculada a que todos tenemos que ganar lo mismo, es decir, el mundo ideal de Sumar. Todos los españoles tenemos que ser funcionarios y todos vamos a cobrar más de 6.000 euros al mes. Esta es la justicia social que entiende Sumar. Entonces, eso es ridículo, es inviable, es imposible. En los casos en los que se ha intentado, como en la Unión Soviética, se ha demostrado que es un fracaso y además no había igualdad porque las élites soviéticas se beneficiaban de privilegios que no tenía el resto de las clases y de elecciones, ¿no? Claro, doña Pilar, lo que pasa es que cuando hablamos de que emerja de una competencia, lo que mencionaba Milei al principio en el discurso, es que hay situaciones que se dan en las que, por circunstancias naturales, no hay competencia, no porque haya una ley que lo impida, no porque haya un gobierno que diga solo esta empresa puede vender esto, no, simplemente porque a lo mejor resulta que el propietario hay un propietario de unas tierras y solo en esas tierras se puede encontrar el metal para esa sartén. Entonces, en ese tipo de escenarios, que son monopolios de los que llamamos naturales, no consideramos que haya injusticia porque no hay alguien obligando a nadie. Es decir, que hubiera competencia, bien, que compitan. ¿Qué pasa? Que a lo mejor para encontrar un metal similar se tienen que ir mucho más lejos y realmente no pueden vender a menos de 15 las sartenes, porque si pudieran,
Si no hay ninguna ley que se lo impida, entran en el mercado, las venden a 12 y ya verá usted cómo ese fabricante tiene que bajar el precio a 12 para vender y si no, no vende. Es decir, esta es la gran, me parece a mí el gran punto del que hablaba Milei y que creo que es interesante comentar. Y es que en ausencia de leyes coactivas del Estado, solo existen monopolios en situaciones en las que el monopolio es la mejor de las opciones, en el sentido de que en el momento en que esa persona que ejerce el monopolio quiera aprovecharse subiendo los precios, va a dar la oportunidad de que entre otro. Y si no lo sube, entonces ¿qué más nos da que sea un monopolio? Porque al final el consumidor es el que se beneficia. Y a mí me parece que ahí está el quid de la cuestión. Bueno, yo creo que usted parte de una premisa que es falsa desde mi punto de vista. No que usted sea falso, sino que la premisa es falsa. Y la premisa de la que usted parte es que el monopolio alcanza su virtud de posición de dominio porque es la única opción posible vehicular la producción de algo a un precio que el mercado lo pueda asumir, ¿no? Pero es que esto en infinidad de ocasiones es falso y la prueba la tienen en Davos. En Davos usted tenía a élites globalistas que se han hecho con una posición de dominio no porque hayan competido en el mercado, sino porque se han fusionado y han propiciado esa posición de dominio. Y una vez que la han conseguido, y me gustaría aclarar, preguntarle a Milei si está conforme con los monopolios estatales o también con está en contra de los monopolios estatales y en contra también de los monopolios globales, porque a los que ellos se dirigió, a los que Milei se dirigió, son a élites globalistas que han conseguido una posición de dominio en muchísimos casos por fusiones, por lobbies que han actuado presionando a gobiernos de forma no transparente, bueno, como lo que está pasando ahora Claro, con Pujol y bueno, Sánchez, pero es que condonándoles la deuda y pero es que otorgándoles una posición de dominio del mercado superior, porque han infringido la ley de la igualdad de oportunidades, la han tergiversado. claro, lo que pasa es que en esos casos que usted menciona, es el gobierno el que hace que eso sea posible. Si no existiera esa fuerza, ese monopolio de la fuerza en un territorio, no habría posibilidad de hacer lobby, por ejemplo, con el gobierno. Entonces, ahí es donde voy, que usted me está hablando de problemas que no tienen que ver con el marco teórico de capitalismo contra socialismo, sino que tienen que ver precisamente con que el Estado interviene. Estas fusiones, si dos empresas que fabrican sartenes, porque se ponen de acuerdo, se fusionan y suben el precio, si no hay ningún gobierno que diga ninguna otra empresa puede entrar, ya verá usted cómo a los 2 días salen como setas 2 o 3 empresas más de sartenes para vender más baratas. Si es que eso no tiene. Que hay mala fe, es decir, hay ¿Cómo situaciones. lo hacen para mantener la posición de monopolio? ¿Cómo lo hacen si Pues no hay un ¿cómo lo gobierno hace que... Jeff Bezos comprando a la baja los artículos de los que él tiene información privilegiada por la gente que se suma a su canal de ventas? Haciendo juego Bueno, sucio, pero ¿cuál es aprovechándose de su posición y su información privilegiada. Bueno, pero si tiene mejor Expulsa la información, competición del mercado. Es decir, otra cosa es ¿verdad? que Hay se más pueda aprobar o plataformas. no. Pero en cualquier caso, no me desvíe porque el Estado tiene una. Más que el Estado, no. El mercado, el gobierno, porque no todos los estados son iguales. Y no es lo mismo un gobierno de Venezuela que un gobierno de Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, tenemos que diferenciar los estados según los gobiernos que tengan. Pero ¿qué me dice usted de aquellos que se hacen con una posición de dominio a base de fusiones? No tengo No, ningún problema con las ahí no fusiones. interviene el gobierno para nada. Si no interviene el gobierno, no tengo problema con las fusiones, doña Pilar. De Bueno, pero hecho, si interviene con las fusiones y en el punto Pero 2, hace mal uso de esa posición de dominio para dar más beneficios a sus inversores y entonces rebajar la calidad del producto, subir los precios, porque tiene control sobre los precios al estar en una posición de dominio. Entonces, se puede bueno, hacer pero un mal uso de esa posición de dominio. Si no hay un claro, Estado fuerte
me no. pueda imponer una ley. Por ejemplo, me parece que pasó, esto nos puedas aconsejar don Federico, porque él está más al tanto que yo del tema de lo que pasó con la Deutsche Telekom, que le pusieron una multa, Europa le puso una multa, a ver si lo encuentro, de 8,3 mil millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones, en donde ponía precios más altos por los servicios de Internet, telefonía y televisión. Bueno, pues ahí intervino el Estado y yo creo que lo hizo bien. Quiero decirte que en el momento que puso la multa, pues hubo otros competidores que no se atrevieron a hacer lo mismo, a subir precios abusando de su posición de dominio, no como correspondía a un precio de mercado. No sé si don Federico tiene más información sobre el tema. No, sobre el tema de Deutsche Telekom no. Yo voy a lo mismo, quiero decir, en este tipo de mercados de las telecomunicaciones, de la electricidad, de los bancos, No existe un mercado libre ahí, claro, son mercados enormemente intervenidos, intervenidos por el Estado. pero Por lo tanto, no se puede decir que lo que pasa ahí es culpa del libre mercado, sino al revés. Son las leyes es el hecho de que para poder entrar en esos mercados le tienes que pedir permiso al Estado y tienes que ser efectivamente amigo del Estado. Efectivamente, el capitalismo de amiguetes existe, pero a donde yo voy es que la raíz del problema no es la parte capitalista, sino la parte de amiguetes, porque no son amiguetes de Jeff Bezos, son amiguetes de Biden. Es decir, hay, tienen... sí, hay una célebre frase, no sé si es de Smith, de Adam Smith: la reunión de 5 empresarios supone un riesgo para el libre mercado. Es decir, los primeros que están en contra del capitalismo, paradójicamente, son los empresarios que pretenden, muchos empresarios pretenden al socaire del poder político sacar subvenciones y bueno, pues y como los políticos también están en ello, pues se convierte todo esto en lo que llamamos el capitalismo de amiguetes, que está muy extendido en Occidente, claro. Y Pero en una cosa, sobre todo en Davos, si me permitís. No, pero por si eso es supuesto, Occidente, eso es Claro, Occidente, y doña Pilar. entonces yo la yo, pregunta que me gustaría hacerles a mis dos compañeros es, Milei en Davos, hablan de un discurso histórico, pero ¿por qué ha sido histórico? Hablamos porque Milei ha hablado inusualmente tan claro que le ha entendido todo el mundo, que no es lo políticamente correcto como hablan la gente de Davos, o ha sido histórico porque Milei, porque en Davos han encontrado un tonto útil como Milei, que está No, a favor de eliminar las leyes antimonopolio que beneficiarán a las élites globales al no tener que competir, ni tampoco tengan que rendir cuentas por abusar de su posición de dominio. ¿Está Milei a favor de los monopolios estatales y de los globales, como le decía antes? Porque de los estatales sí que está de acuerdo. Lo ha dejado muy claro en Davos. Pero de los globales también, pero Milei no ha hablado de porque esos monopolios son las élites estatales. no, globales. no, no. Yo, Monopolios transnacionales, como decía don Federico. Pero es que Milei no ha Milei hablado. Milei en No, Davos ha sido un desafío a las élites, o ha recibido de estas élites el abrazo del oso en una demostración de eso es lo que está afecto. por ver. Ah, Eso es lo que está ah. por ver, porque en una cosa le doy la razón totalmente, doña Pilar, y es que no todos los estados son iguales, efectivamente. Aquellos estados que se acercan más al ideal libertario funcionan mucho mejor que aquellos que se acercan más al ideal comunista. Eso es así, efectivamente, cuanto más intervencionista, pero claro, eso nos da la razón en que hay que acercarse al ideal. Y el ideal es la falta de intervención del Estado. Ese es el ideal. No, el Entonces, ideal es lo que usted ha dicho antes, los resultados. Si a Milei, o sea, no es intervención sí, no más, menos, sino cómo y lo eficiente de esa intervención. Si a Milei le sale bien, es que habrá intervenido bien. Habrá intervenido no, poco lo y que, bien. lo que le sale bien a Milei es
quitar regulaciones, quitar intervenciones, en reducir la cantidad de cosas en la que el Estado decide Efectivamente, por los pero por ciudadanos. ejemplo, a lo mejor no reduce la posibilidad de cancelar las leyes de migración y que entre todo el que quiera en Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor las No leyes sé, de migración no las quita otras. no sé Por si eso le esa va a digo ser... lo que usted ha dicho, los resultados. A ver qué No, resultados va a tener mi ley con bueno, las yo lo... regulaciones que quita y que mantiene. Vamos a dejar Sobre que eso hable sí Federico, tengo que una pequeña información, digamos, que no sé adelante. hasta qué punto es fiable, pero sí dicen que en este primer mes o más o menos ha conseguido ya reducir el gasto público en un 30%. Sí, Eso sí que es espectacular. Sí es cierto. sí. Bueno, Y el precio de la carne. ¿Y el del hay, alquiler? hay otra cosa, vamos, Y el sobre el alquiler. tema más global de la justicia social. Sí, yo hace mucho tiempo me di cuenta, cuando me quité telarañas del cerebro, de que la mayor contribución del sistema o del funcionamiento de la sociedad a la justicia social es acercarse lo más posible al pleno empleo y a la facilidad o libertad de emprendimiento. Digamos, cuando eso esté bien garantizado, y ahí, por ejemplo, la que el gran Fabián Barrio de YouTube llama Lady Paro, doña Yolanda, digamos, está haciendo todo lo posible para que esa justicia social, aunque ella la defiende mucho de boquilla, se destruya por completo, porque va a ahuyentar a todo inversor, va a quebrar a la mitad de las empresas y va a producir la miseria a la Argentina. Eh, Ahí estamos en eso. Después, de todas formas, sí que de alguna manera, digamos, el Estado, cuando interviene mucho en los mecanismos económicos, sí, estropea. Ahora, quien tiene que imponer que las leyes que defienden las libertades inalienables y los derechos naturales, esas sí que se tienen que imponer por la fuerza, y desde luego lo que no es posible es que todos los individuos sean libres de aplicar la fuerza según su criterio cuando se sientan de alguna manera violentados. Yo creo que ahí sí es casi imprescindible el Estado. Hay otras teorías, hay la posibilidad de privatizar la seguridad, el orden público y todo eso, pero vamos, eso no me convence a mí nada. Sí, sí, Bueno, estoy de acuerdo, don Federico. El tema de la seguridad es un tema de muy todas maneras, no complicado. nos desviemos porque estas son cosas Sí, sí, que no ha hablado para nada, no, porque no. de esto no ha hablado, pero sí que ha hecho un discurso generalista, ¿no? Pero un discurso sin llegar a permo- Bueno, eh, sí, sobre el meterse tema en... Sí, de adelante, adelante. la postura de Milei. Milei, lo primero es que tiene un papelón tremendo, digamos, Claro, tiene que hacer milagros. O sea, ha llegado al marasmo absoluto y tiene que sacar aquello adelante como sea. Y Sí, tiene que hacerlo además también considerando las fuerzas en presencia. Digamos, él va allí a Davos y les dice, oye, aceptad y respetad un poco más la libertad económica, pero también de alguna manera tiene que tener en cuenta que esos señores que están allí van a decidir mucho qué préstamos puede recibir, qué medidas le van a permitir, qué empresas van a colaborar con él, y tiene también un poco a lo mejor que, aparte de que sí, yo pienso también en la posibilidad y necesidad muchas veces de que haya algunos monopolios naturales, digamos, independientemente de eso. eh, También quizá ha intentado, al mismo tiempo que les leía un poco la cartilla, congraciarse un poco para que no vayan a muerte con él, porque hay gente muy peligrosa. Yo estoy de bien, acuerdo con eso. Tiene un papelón, sí, sí. si me permite, don Ricardo, porque claro, Milei es un anarcocapitalista que ahora es presidente del gobierno de una nación y es el que maneja un Estado. Entonces, claro, ahí hay una contradicción que él tiene que de alguna manera cabalgar, como decía Pablo Iglesias, cabalgar nuestras contradicciones. Yo creo que lo está haciendo bastante bien y luego además lo hace desde una montura
que no es la ideal, porque él no tiene mayoría parlamentaria como para hacer leyes por su cuenta. Eso es cierto. Él ha recibido apoyo de gente del partido de Macri. De hecho, ha puesto de ministro de Economía a Luis Caputo, que era ministro de Economía con Macri y que es una persona pues, que no es anarcocapitalista y que es una persona que su manera hasta ahora de intentar salir adelante ha sido tener muy buenas relaciones con el FMI y conseguir créditos. Bueno, pues todo esto, claro, efectivamente, por ahí vengo. Yo lo que digo es que la teoría que defiende Milei es la correcta y que en la realidad, para él poder ir acercándose a esa teoría, tiene que hacer juegos malabares y tiene que ir poco a poco llegando hasta ahí. Creo que le está dando prioridad, me parece de forma acertada, a cuadrar las cuentas y acabar con el déficit público. Para eso necesita, por ahora, no hacer todo lo que él a lo mejor idealmente le gustaría hacer en un país que estuviera saneado, pero la desregulación que ya está aplicando ya está dando sus frutos. Hablábamos hace un momento del mercado del alquiler, hablábamos del precio de la carne, hablábamos de que había posibilidad de que hubiera una hiperinflación y por ahora la está sorteando. Por lo tanto, a mí me parece que él, bueno, tiene también que dar una apariencia de fiabilidad a los inversores, porque él necesita que poco a poco el riesgo país de Argentina vaya cayendo, les cobren menos intereses. Eso también va a ayudar a que el pago de la deuda tenga menos peso sobre el Producto Interior Bruto del país. Es decir, él está ante una situación muy complicada y yo creo que por ahora está intentándolo bien. Y entonces, pues claro, yo volvemos a lo mismo. Yo lo que digo es que la teoría, igual que en el ejemplo que he puesto de la dieta, es la correcta y que luego para aplicar la teoría hay que cumplir un montón de requisitos, efectivamente. Y también me parece que acierta doña Pilar cuando habla de que en el foro de Davos eso no son realmente empresarios y emprendedores y pymes. Ahí lo que hay es, Tesaurios. claro, ahí lo que hay es un montón de gente que está en la cama con el poder Claro. y que consigue prebendas y que Claro. consigue. Pero bueno, es que cuando lo que ha dicho Milei en su discurso no es eso. Él está hablando No. de la teoría y efectivamente el hecho de que un empresario pueda recibir privilegios para tener una mejor posición en el mercado, no es culpa de la teoría capitalista, es culpa de que existe el Estado y la sociedad admite que el Estado, con la excusa de arreglar las injusticias, haga este tipo de leyes. Y entonces, como el Estado lo llevan personas que tienen sus propios intereses, que son sobornables, que son falibles, pues lo que hacen es que muchas veces dicen, bueno, pues yo te regulo a ti para que tu banco tenga una posición de mercado mayor y tú a cambio me das un préstamo sin intereses para que yo haga mi campaña electoral. Entonces, el problema ahí no viene del capitalismo y del libre mercado, viene de que nosotros como sociedad admitimos que haya un grupo de gente que haga unas normas para favorecer a unos o a otros, siempre con la excusa, y vuelvo a lo mismo que decía Milton Friedman, con los objetivos declarados de corregir ciertos problemas que nunca corrige. Por ejemplo, la justicia social, el salario mínimo, la precariedad laboral. No, no, es que viene Lady Paro, como decía don Federico, y dice, no, es que hay mucho paro, esto hay que arreglarlo. ¿Y qué hace? Lo empeora y luego saca las cifras del paro y las truca para que parezca que ha Sí. mejorado. De Yo, hecho, lo está haciendo. Lo está haciendo. exactamente. Está Yo vi ocultando también, tengo el dato aquí, uno de cada 4 parados, perdón, de cada 5 está ocultado. Es decir, que hay un porcentaje importante de ocultación del paro por parte de Lady Paro. Oye, y no, como nos queda poco tiempo, solamente os Y quería comentar quedan brevemente. 4 minutos, don Ricardo. 4, ¿no? Bueno, pues repartiros el turno, Bueno, yo le dejo el porque, turno a a ver, quien más quiera. allá de, a ver, Milei es un fenómeno importante, pero eso tiene una traslación aquí en Europa y concretamente en España. ¿Veis algo? ¿Veis un futuro o no veis alguien que se pueda asemejar a Milei con esas ideas que en el Parlamento, imaginaros en el Parlamento español que alguien empezara a hablar en estos términos? ¿Lo veis? ¿No lo veis?
o es Sí. una ilusión y yo tengo que dejar de fumar? Quiero decir, teníamos muy claramente, digamos, a mí, desde la primera vez que lo vi hablar y se repitió cada vez que lo volví a ver, tenía muy claro que Iván Espinosa de los Monteros hubiera sido, digamos, providencial para España si hubiera conseguido gobernar. Está muy lejos de eso y tal, quizá, pero una figura. Pero en fin, nos los quitamos de en medio a los buenos. A falta de este, pues, digamos, en el PP también la están fastidiando igual porque quien más se acerca a eso y quien tiene el carisma y quien tiene el empuje y quien tiene la gracia y quien tiene el talento es nuestra querida Isabel Díaz Ayuso. Digamos que es un animal político de primera magnitud y que además tiene bastantes ideas claras. Digamos, no contentará a todo el mundo en todo, pero en Madrid la cosa va que chuta, a pesar de que la están saboteando y a pesar de que el marco general no favorece en nada. Hombre, a pesar de que yo ahora ya estoy desvinculado, a mí me parece que las ideas de Milei en España, por lo menos el programa, por lo menos la teoría, están representadas por el Partido Libertario. El PELIB en España es el partido cuyo programa más se acerca a este ideal. Lo que pasa es que, muy a mi pesar, el Partido Libertario en España es irrelevante. En gran parte me parece que ese, y vuelvo a lo mismo, es uno de los grandes aciertos de Milei, que Milei, retocando muy poquito las ideas y obviando muy pocas de las cosas impopulares del libertarismo, sobre todo por incomprendidas, ha sido capaz de traer al primer plano todo ese ideario, y lo ha hecho a base de apariciones en televisión, con una personalidad histriónica y muy carismática, y eso efectivamente pues no lo tenemos en España los libertarios. Nosotros tenemos gente muy preparada, tenemos gente teóricamente fetén, pero no tenemos un animal televisivo como ha tenido Argentina, que es Javier Milei, que se comía los platós de tertulianos, que bueno, ha sido capaz de que haya toda una generación de jóvenes argentinos Que lo siguen. que estén leyendo a Mises o a Hayek Sí. en lugar de a Marx. Entonces, yo creo que ese movimiento hoy por hoy no existe en España. Me encantaría que se desarrollara. Creo que no merece la pena entrar en los motivos por los que yo creo que el Partido Libertario no está encarnando eso, pero bueno, espero que en algún momento. Y sobre Espinosa de los Monteros y Ayuso, pues bueno, Espinosa de los Monteros me consta por algunos debates que he visto de él con, por ejemplo, el profesor Rayo, que sí que se acerca un poco más, quizá incluso más a Milei, porque en Milei Sí. hay ciertos temas del libertarismo, llamémosle canónico, que no los abraza, digámosle el aborto, digámosle algún otro tema, por ejemplo, inmigración y demás. Sí que es verdad que Espinosa de los Monteros está muy en esa línea, pero pues tampoco ha conseguido. Y luego Ayuso yo la veo más un tema de marketing, que lo hace muy bien, que tiene muy buena imagen y que dice cosas que son muy bonitas de escuchar, pero me da la impresión de que su fondo teórico no es tan rico como el de Espinosa de los Monteros, o ni mucho Sin menos como el duda, de Milei. no, Desde luego que no. Bueno, desde Pero luego. su fondo teórico no, pero su determinación. Acabe usted, Yo, doña yo- Pilar. sí, bueno, la Acabe usted. determinación de Ayuso por romper una lanza a favor de ella, sí que coincido con don Federico y también coincido con la crítica que le hace don Pedro. Efectivamente, hoy por hoy es más un producto de marketing que de fondo, porque tampoco sabemos el margen que tendría si ella fuera la jefe de gobierno, o sea, si ella fuera el Bueno, presidente de gobierno, ¿no? no, ¿Sería una Thatcher? ¿Tendría la determinación de una Thatcher? Yo creo que sí. Y ahí lo dejo. muy bien. Pues nada, ahí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Agradecerles la presencia de doña Pilar, don Federico, don Pedro y sobre todo a nuestros fieles oyentes, una vez más, darles las gracias por su fidelidad. Gracias, gracias, gracias. Pasar una buena semana y nos veremos Dios mediante el próximo lunes. Y Adiós viva la libertad. y viva la carajo. Carajo. Buenos días.
Hasta Buenos días a pronto. todos. Hasta pronto, chicos.